Ya chiquillos, empezamos a grabar, ¿verdad? Acá estoy con la doctora Claudia Enríquez, que me está acompañando. Vamos a proceder a silenciar los micrófonos para que no interrumpan la presentación. Recuerden levantar la mano si tienen alguna duda. Esto va a quedar grabado y lo van a poder ver una semana después. Le doy el paso a la doctora Claudia que nos está acompañando, así que un aplauso. Yo le aplaudo aquí. ¿Ya? Y así que para que estén atentos. Yo veo. Bueno, primero me presento, mi nombre es Claudia Enríquez, yo soy médico familiar de acá del consultorio, creo que hay algunas caritas conocidas que veo por ahí, seguramente no hemos visto en algún control. Y la idea de la presentación de hoy es básicamente poder hablar de un tema que salió de ustedes, que es un tema muy relevante, que considero muy importante también poder conversarlo, que es respecto al deterioro cognitivo y cómo se asocia con el envejecimiento. Entonces vamos a compartir la pantalla para mostrarles la presentación que vamos a empezar a ver ahora. Dentro de la presentación, para mí igual es importante que ustedes puedan ir haciendo sus consultas. Van a haber momentos también en que me gustaría que pudiesen participar activamente, porque la idea de esto es que ustedes puedan aprovechar estas instancias lo que más puedan para poder resolver sus dudas, ¿ya? Entonces, como les comentaba, esta presentación tiene relación con el envejecimiento y cómo este se asocia al deterioro cognitivo. Entonces, primero, lo más importante es entender que todos nosotros somos distintos, y como seres humanos distintos, también el proceso de envejecimiento es distinto para todos. Hay sí ciertos factores relativamente comunes, como por ejemplo los cambios hormonales, los cambios en la piel, las alteraciones visuales, alteraciones también auditivas, etcétera. Pero en general cada proceso de envejecimiento va a ser muy personal y único, así como todos los seres humanos somos únicos. Ay, queda pegadito. ¿Cuál es la idea de que podamos lograr finalmente y hacia qué debiesen apuntar todas nuestras estrategias y herramientas posibles, sobre todo en el ámbito de la salud? Dígame. ¿Alguien está preguntando algo? ¿No? Ah, Hilda Cortés dice, los veo pero no sé poner el sonido. Señora Hilda, tiene que... Ah, pero es que no nos va a escuchar. Yo lo veo con ella, dale más. Ya, súper. Entonces la idea es que todas nuestras estrategias, tanto personales como también en relación a las actividades o herramientas que podemos otorgarle a través del ámbito de salud, sean poder lograr el envejecimiento saludable y óptimo. Relacionado también con esto, Chiquillos, silencien los micrófonos, por favor, no los activen porque se acopla el sonido. Ya. Ya, relacionado entonces con el tiene Perdón, chiquillos, por las pausas, pero la idea es que puedan entender lo que más se pueda qué es lo que estamos hablando. Los que se vayan incorporando ahora, intenten mantener sus micrófonos en silencio, salvo que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario. Ahí se está acoplando. Parece que ahí está bien. Ya, súper. Entonces, así como el proceso de envejecimiento es único y cada parte de nuestro organismo también envejece con cada uno, el cerebro también es parte de los órganos que van generando ciertas alteraciones al pasar de los años. Y aquí me gustaría que pudiesen participar los que crean que puedan saber algún elemento, por ejemplo, a nivel cerebral o cognitivo, que ustedes crean que se pueda ver afectado con el paso de los años. Alguien que se envalentone a romper el hielo.
La memoria. Perfecto, súper bien. Primer punto, la memoria, ¿cierto? Que es lo que principalmente asociamos cuando empezamos a considerar que vamos envejeciendo, ¿cierto? ¿Algún otro punto que ustedes crean que pueda ser? ¿Alguna función cerebral que ustedes crean que pueda empezar a notarse que uno con el pasar de los años va cambiando? La vista. Perfecto, súper bien. Ahí están las percepciones visuales o auditivas también, que son como todas las partes de nuestros sentidos, ¿cierto? Que se pueden ir alterando. ¿Alguna otra opción? La audición. Súper bien, la audición. ¿Otro elemento? La concentración. Súper bien, la concentración. Perfecto, entonces acá de los elementos que les voy a mencionar yo son todas las áreas finalmente cerebrales que eventualmente pudiesen verse afectadas con el paso de los años. Entonces tenemos primero la memoria, después está el lenguaje, que también se puede ver afectado. La orientación, tanto en tiempo como espacio. Las praxias, que tienen que ver con todo lo que nosotros hacemos motor. Ay, perdón. La atención, que muy bien lo comentaban recién. Las funciones ejecutivas, que esto tiene que ver con todos los elementos que nosotros pudiésemos ir asociando, guiando, orientándonos como para poder realizar una evaluación final y una acción final. Y como comentábamos también, todo lo que tiene que ver con capacidades sensoriales y de la percepción. Alicia Bustamante levantó la mano, cuénteme. ¿Alicia? ¿No? Tienen que activar el micrófono, chiquillas, si quieren hablar. Entonces, la idea es que pensando en estas alteraciones o eventuales alteraciones cerebrales pudiesen verse afectadas con el paso de los años, porque el cerebro también es parte de los órganos que van teniendo los mismos años que vamos teniendo nosotros, existe un tipo de envejecimiento cognitivo cerebral que es el normal o esperable, ya que es el más funcional de todos. Tenemos también alteraciones cognitivas que pudiesen ser intermedias o relativamente leves o consideradas como leves, que es el deterioro cognitivo leve, y eventualmente alteraciones ya más severas, que es la demencia, ¿ya? Entonces, el deterioro cognitivo leve se puede definir como la pérdida de memoria u otra pérdida de cualquiera de las capacidades cognitivas que recién hablamos, como por ejemplo lenguaje, orientación, las alteraciones perceptivas, en personas que mantienen sí intacta su capacidad de realizar de forma independiente la mayoría de sus actividades de vida diaria. O sea, es cualquier tipo de pérdida o alteración en las funciones cerebrales o cognitivas, pero que no influyen o no interfieren en nuestras actividades de vida diaria. Y esa es la gran diferencia que hay con la demencia. Que la demencia, aquí sí hay algún tipo de trastorno en una o más áreas, idealmente se tiende a considerar que debiesen ser al menos 2 áreas del área cognitiva, y que estas sí van a impactar directamente en cómo nosotros podemos hacer independientemente de nuestras actividades de vida diaria. Entonces, para nosotros poder diagnosticar y saber efectivamente si es que esta sospecha de que pudiese haber alguna alteración cognitiva sea real, o eventualmente hacer un tamizaje, que es cuando no nos damos cuenta que pueda estar pasando algo, pero igual podemos evaluarlo y detectarlo precozmente. Existen los test cognitivos que eventualmente algunos de ustedes se los han aplicado en algunos controles, como por ejemplo el EMPAM, que se realiza acá en el consultorio. El más conocido es el Mini-Mental, que acá yo me imagino que a los que se los han aplicado pueden recordar que en algún momento les han preguntado si es que saben en qué año están, en qué estación, en qué día, mes o día de la semana, que eso es para evaluar esta área específica que es de orientación temporal, o también en dónde están, en qué piso, etcétera, y eso es de la orientación espacial. Que les hagan repetir unas palabras, que se las dicen, las hacen repetir 3 palabras habitualmente, y después de pasada el test, vuelven a solicitarles que les repitan esas palabras.
Por ejemplo, también que los hacen ir sumando o ir numerando de adelante hacia atrás números. También es lo del recuerdo, lo que les comentaba acá, que es de haber recordado estas palabras que inicialmente se les habían dicho que pudiesen repetir. Y también tiene que ver con alteraciones del lenguaje cuando les hacen, por ejemplo, con un papelito, coger el papelito, doblarlo, les dan ciertas indicaciones y ustedes tienen que repetir esa indicación. Esto tiene un puntaje y en relación al puntaje uno tiende a sospechar o no que hay algún grado de deterioro, y ese deterioro puede ser leve, o sea, sospechoso de que pudiese haber alguna patología, o eventualmente ya que calce con un grado de demencia, que es esta alteración que les comentaba, que sí eventualmente puede influir directamente en las actividades de vida diaria. Este es un test súper rápido, que en general se tiende a aplicar poco, pero que es súper fácil es súper rápido y fácil también de evaluar, que es el test del reloj, que uno hace dibujar a la persona la circunferencia del reloj y le pide que ponga todos los números como debiesen ir dentro de un reloj y marcar con las manecillas las 11:10. Y eso tiene evaluaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de un test del reloj que está normal, ¿ya? Si se fijan acá, a pesar de ser dos dibujos distintos, todos tienen, independiente de que estén un poquito más chiquititos o no, que no se noten, tienden a tener la disposición de los números como corresponde, dentro también de la circunferencia, y además se logra ver las 11:10 bien marcadas. Este es un resultado de test de reloj que tiene alteraciones que es en general de los pacientes que tienen alguna alteración a nivel de la percepción, sobre todo del campo visual. Entonces, si se fijan acá, hay un test del reloj que podría estar relativamente normal, solo que los números cada vez se van haciendo más chiquitos, y si se fijan, los números no van cercanos ni pegaditos al borde de la circunferencia. Y acá, por el contrario, están un poco más grandes, no logran definir cuál es el borde de la circunferencia, pero los números están relativamente bien anotados, y efectivamente las manecillas sí tienden a marcar las 11:10. Estos son los más claros de patología, que si se fijan acá, hay una serie de números que no calzan con el número del 1 al 12, acá la numeración va completamente fuera del orden de la circunferencia, lo mismo que esto. Acá hay un marco de manecillas que no corresponde a lo que normalmente consideramos como un reloj, con los números muy alteradamente anotados dentro de la circunferencia. Acá hay solamente bocetos de algo que quisieron anotar, y acá hay una firma. Entonces, de aquí cada vez más hacia abajo de la imagen hay mayor alteración y mayor deterioro cognitivo detectado. Y este es uno un poquito más avanzado, que pudiese ser que pocas veces se aplique, pero que en general está muy recomendado en nuestra población, que en general tiene un nivel educacional mucho mayor. Entonces pudiese pasar que los test anteriores, que son un poco más superficiales, pudiesen pasar deterioros cognitivos que no se diagnostiquen precozmente. Es el test de MoCA, ya que es un poco más largo, requiere mucho más tiempo, pero que es mucho mejor para aplicarlos en nuestra población. Eso es más que nada como para que ustedes lo tengan, como les van a entregar la presentación, también ustedes pueden darle una mirada. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Lo ideal es poder hacer un tamizaje, que es cuando vemos a alguien que no tiene síntomas sospechosos, aplicar ciertos test, que eso habitualmente se hacen en estos controles del PAM, o aplicar test frente a la sospecha, pero hacerlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque la idea es poder, en pacientes con sospecha o eventual diagnóstico, realizar el estudio y las intervenciones oportunas, o sea, a tiempo, para poder frenar lo que más se pueda el deterioro. Acá, cuando nosotros hablamos como de las intervenciones y la evaluación, lo más importante es poder hacer el estudio pertinente, ¿ya? Y aquí lo más importante es buscar ciertas patologías que pudiesen originar deterioros cognitivos. Y aquí esto es súper importante que lo tengan presente, que en el fondo existe una amplia gama de causas de deterioro cognitivo o de demencia, ¿ya? La más frecuente y la más conocida, y que yo creo que más escuchamos, es la enfermedad de Alzheimer, ¿ya?
Pero también existen otras causas, como por ejemplo la demencia vascular, que tiene que ver con cómo va llegando la irrigación sanguínea a nuestro cerebro, y cualquier elemento que pudiese alterarlo, como por ejemplo un accidente vascular, genera una demencia secundaria. Las demencias mixtas en general son de varios componentes, no solamente de uno, que esos son gran parte también de los motivos. La demencia de cuerpos de Lewy, que esa tiene relación con pacientes que tienen antecedentes de enfermedad de Parkinson. La demencia frontotemporal, que habitualmente este es un tipo de demencia que es pesquisada mucho más precozmente en gente más o menos alrededor de los 50, 60 años, que son mucho más precoces también de aparición y más bruscas de aparición. Y hay un grupo chiquito, pero no menos importante, que es de las otras causas. ¿Por qué no es menos importante? Porque tenemos un componente también que es el de las demencias mixtas, que es no menor, que pudiese ser una mezcla entre, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer u otra causa, demencia vascular u otra causa. Por eso siempre, a pesar de ser un grupo chiquitito cuando es única la causa, tenemos que intentar buscarla. Y aquí dentro de estas otras causas están, por ejemplo, el déficit de vitamina B12, el VIH, la afectación de sífilis a nivel neurológico, que es la neurosífilis, las alteraciones tiroideas, tanto hipo como hipo o hipertiroidismo, la anemia, y también alteraciones anímicas o alteraciones del sueño que pudiesen estar haciendo sospechar o generar también una exacerbación de algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces, considerando todos estos elementos que hemos conversado hasta ahora, para ustedes, ¿creen que existe la demencia de apellido demencia senil? Y quiero que los que quieran participar me cuenten un poco qué es lo que piensan, después de lo que conversamos. ¿Alguna que quiera compartir como su impresión después de lo que conversamos? ¿Creen que existe esta palabra demencia con el apellido senil? Yo le diría más deterioro senil que demencia senil. Puede llegar a demencia, pero es un deterioro y depende de nosotros mantenernos activos, digamos, mentalmente, me imagino. Perfecto, me encantó su respuesta. Porque efectivamente la demencia senil como tal no existe. Estamos acostumbrados a asociar la demencia a la senilidad y eso no es así. El apellido senil no debiese existir porque no debiésemos asociar la demencia solamente por el hecho de ir envejeciendo o tener más años. No tenemos por qué tener más años asociados a una demencia. Entonces la demencia senil tiende como a normalizar el deterioro cognitivo ya de gravedad, poniéndole el nombre lógicamente de demencia, que es que impacta en las actividades, pero lo asocia directamente al envejecimiento y eso no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque conversábamos al comienzo y como muy bien lo dijo usted, el envejecimiento que tenemos que buscar es este envejecimiento saludable y óptimo. Ya no solo esperar a que lleguemos solo con la normalidad o lo que pudiese venir el envejecimiento, sino que hacer intervenciones y buscar este envejecimiento que sea lo más saludable posible. ¿Y cuáles son las áreas de este envejecimiento saludable que tienen que estar sí o sí siempre presentes? Primero, es que ojalá tengamos una baja probabilidad de enfermedad y que ojalá esas enfermedades que eventualmente podamos tener, que son propias también del ser humano, al final poder tener algún tipo de enfermedad, que no impacten y no generen discapacidad. La otra es poder estimular de lo que más se pueda, de la mayor forma posible, el poder mantener un alto nivel de capacidad cognitiva y de las actividades funcionales. Y lo otro, sí, es muy importante, ¿cierto? Sí. Y lo otro, que a veces nos olvidamos un poquito, es la implicación activa con la vida diaria. ¿Qué significa eso? Poder mantenernos activos socialmente, familiarmente, y que esto a veces también es súper complejo de mantener en situaciones, por ejemplo, sanitarias como las que hemos tenido en estos últimos años, que es obviamente la pandemia, que nos mantuvo encerrados. Entonces, acá esto de la participación y la implicación activa en la vida diaria
tenemos que empezar a tomarle el peso de cómo esto va a influir en que nosotros podamos tener un envejecimiento lo más óptimo posible. Y aquí no sé si se reconocen algunos, que dentro de las actividades más importantes de intervenciones en salud, el programa MÁS es uno de los más importantes en este aspecto, sobre todo, pero no solo en los aspectos generales de mantenerse saludables, sino que saludables también socialmente. El poder participar en actividades como esta, que aquí también pueden buscarse algunos si es que se reconocen, no es solamente estar haciendo una actividad física. Esto va más allá de eso, es poder sociabilizar con otros, poder compartir con otros, y eso nos hace ser parte de algo. Y eso también potencia mucho el poder tener un envejecimiento óptimo. Y aquí estos son del grupo anterior, que nos encantó la verdad esta foto porque la cara de emoción y felicidad al final del grupo es maravillosa, así que esperamos que también el grupo de ustedes pueda llegar a esto. Quiero una foto así de ustedes. La va a mandar ahí a la Lexita. Sí, se la voy a mandar de todas maneras. Sí. Entonces, al final, ¿cuáles son nuestros objetivos cuando pensamos en este envejecimiento óptimo y saludable? Primero, lo más importante, el autocuidado, ¿ya? Autorreconocerse, buscar y poder saber qué son las cosas que a mí principalmente me hacen bien. El automonitoreo, que eso también es súper importante. De repente no nos damos cuenta que no nos estamos autocontrolando o conociéndonos o viendo qué está pasando con nosotros porque nos enfocamos un poco más en el resto, en lo externo, que eso es muy, muy humano al final, el estar preocupado de qué es lo que le pasa al otro. Pero el poder realizar un automonitoreo de qué es lo que me está pasando a mí y cuáles son los elementos por los cuales eventualmente tengo que consultar o intervenir, es también uno de los pilares de un buen envejecimiento. El control de nuestras patologías de base. ¿Por qué? Porque ya hablamos que hay varias causas que eventualmente nos pueden llevar a un deterioro cognitivo o una demencia. Y dentro de esas, las patologías crónicas son parte de. Y lo que conversábamos, que este sentido de pertenencia tiene que estar presente, el poder sentirnos parte de un grupo, poder sentirnos parte de algo que nos motiva y que nos mueve, eso también es parte de un envejecimiento saludable. Y finalmente, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Primero, lógicamente, evitar el envejecimiento patológico. Idealmente, mantener un envejecimiento normal, pero la meta a la que debiésemos apuntar todos es a poder tener un envejecimiento lo más óptimo posible. ¿Para qué? Para tener adultos mayores saludables, felices, contentos y con un sentido de pertenencia que le permita tener este envejecimiento óptimo y que eso también puedan transmitirlo a las nuevas generaciones, que yo creo que es parte fundamental también de esto. Así es que eso, muchas gracias y quedo a la espera de sus preguntas. Gracias. Chiquillos, damos ahora la instancia, un aplauso para la doctora. Yo estoy aquí tras bambalinas. Dejo de compartir, Ya, sí. Para que puedan hacer preguntas, ahora es cuando, aprovechenla, chiquillos, que no es fácil tener aquí una doctora presente, ustedes saben, lo hemos hablado hartas veces, así que aprovechen. Alicia, que tiene su manito levantada, ¿quiere hacer alguna pregunta? Con confianza, chiquillos, pregúntenme. Sin video. ¿Por qué? Estoy cosiendo. María Teresa nos dice que muy excelente presentación, clarísima explicación, muchas gracias. Gracias a usted, María Teresa. ¿Existen medicamentos que ayuden a mantener las funciones cognitivas presentes? Ay, perdón, don Ayrton, ¿cierto? Sí, así es. Ya. Cuénteme, perdón, no le escuché la pregunta, ahora sí. ¿Existen medicamentos que ayuden a mantener las funciones cognitivas presentes?
La verdad es que más que existir medicamentos para mantener las funciones cognitivas, es principalmente los hábitos, los que están demostrados que permiten en personas que no tengan predisposición a alteraciones cognitivas a mantenerse lo más óptimos cognitivamente posible. Y ahí, como les comentaba, es más que nada el mantener como el autocuidado, que es la alimentación, actividad física, un buen sueño, y todo lo que corresponde también a lo que conversábamos de esto de poder ser más activos socialmente, que nos permite no solo no alterar y no generar deterioro cognitivo, sino que además potenciar este envejecimiento óptimo. Pero fármacos efectivamente hacia evitar la alteración cognitiva no existen. ¿Y cuál sería para usted, Verónica, cuál sería para usted como doctora un día ideal para un adulto mayor? ¿La vida ideal? Sí, en el diario vivir, un día ideal. Ah, un día ideal. Sí, un día ideal para un adulto mayor. Ay, Nos qué linda pregunta, en levantamos. verdad. Es como poder llevarme a mí a ser un adulto mayor. La rutina, sí, me levanto, tomo desayuno, Exacto, camino, mira, y lo leo, ideal juego. siempre, lo más Sí, ideal siempre, que lo que uno recomienda en general, no solo a los adultos mayores, es intentar mantener como dentro de las fases del día ciertas rutinas que permiten como mantener todo estructurado, ¿ya? Y que así eviten también generar alteraciones tanto a nivel de sueño como alimenticio, etcétera. Entonces, lo ideal es que dentro de nuestra rutina hay un horario en el cual nos despertemos. Idealmente debiese ser, si al final el cuerpo humano está hecho para vivir en el mundo y el mundo está guiado por el sol. Entonces, lo ideal sería poder levantarnos al momento que tengamos luz solar para poder empezar el ciclo de la melatonina y obviamente alimentarnos con un buen desayuno de la mañana, luego intentar realizar algún tipo de actividad física durante el día, mantener el horario de almuerzo, de cena y evitar las comidas muy tarde, sobre todo que tengan ojalá una diferencia de unas 2 horas antes de acostarse, porque eso permite un buen dormir. Intentar mantener también actividades sociales durante el día, que como ya dijimos, eso es muy importante como sentido de pertenencia, una alimentación saludable que se recomienda, que esto obviamente es muy desde lo personal, pero igual se recomienda que en general nuestra alimentación esté lo más basada en plantas posible. Eso también tiene un impacto positivo sobre las funciones cognitivas. Y eso, al final es como intentar mantener rutinas lo más saludables posibles, con horario, ojalá siguiendo el ciclo circadiano solar al final, y ya en la noche también con la mayor cantidad de higiene de sueño para poder tener un buen dormir. Y ahí hay que tener ojo que obviamente con el paso de los años la cantidad de horas de sueño son menores, entonces por lo mismo lo importante es que esa calidad de esas horas de sueño sea la mejor. ya, y otra consulta. ¿Quién estaba hablando? Ay, perdón, alguien se silenció. ¿Quién estaba hablando recién, chiquillos? Que Iba a hacer una consulta y justo silenciamos todos los micrófonos. Para que pueda activar su micrófono nuevamente, por favor. Voy a bajar eso solamente porque les bajaron. Ya, ahí parece que sí. Sí, súper. Ok, la segunda pregunta, la falta de melatonina en los adultos mayores, que al final la melatonina tiene que ver con la energía solar, ¿no? Está muy asociada con la luz solar. Entonces, por eso se recomienda, exacto, por eso se recomienda, no es que haya una falta de melatonina, sino que nuestra melatonina se va secretando en relación a cómo nosotros nos asociamos al ciclo de día y noche. Entonces, por eso es importante que frente a la aparición del sol, podamos despertar y levantarnos y activarnos. Y cuando ya el sol va desapareciendo, poder empezar a bajar el nivel de actividades para prepararnos para el sueño.
porque la hora ideal de dormir es entre 8 y 10 de la noche, que es cuando hay mayor nivel de secreción natural de melatonina. Y cuando nosotros alteramos un poco esa rutina, también se altera nuestra propia secreción de melatonina. Entonces, por eso es importante intentar guiarnos por los ciclos naturales del planeta al final. Somos parte de un planeta y lo ideal es que nosotros nos podamos ir guiando también en relación a los ciclos también de día y noche que tiene nuestro planeta. Gracias, gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta? Parece que no. Pueden escribirlas también en el chat si es que no quieren decirlas como verbalmente. ¿No? ¿Ahí hay alguien que está hablando, parece? Una consulta. Dígame. La parte emocional también puede ser un factor que produzca un poco de demencia, porque, a ver. Cuénteme, Porque me va a contar algo más. el duelo a veces no lo podemos aceptar, y a pesar que tratamos de seguir llevando la vida normal, el dolor a veces nos supera. Yo estoy hablando del duelo de una amiga que compartí más de 40 años con ella, una vida demasiado bonita. Yo no tuve hermanas, pero ella fue mi hermana y hace poco se fue. He tratado de integrarme a grupo, hago ejercicio, tengo nietos, pero el dolor siempre está ahí y no lo puedo evitar. He ido al doctor, no estoy con depresión, pero él me dice que lo voy a superar, pero duele, no sé, duele cuando uno ha tenido, como yo, la suerte de tener una amiga demasiado buena. ¿Cuál es su nombre? Perdón? Margarita. ¿Es Margarita, ¿Sí? cierto? Sí. Sí. Bueno, primero, entendemos perfecto su emoción, su sentimiento. Ahí es muy importante validar las emociones. Cuando a veces a uno le dicen, tranquila, esto va a pasar, hay momentos en que, y obviamente depende de la persona, que eso no ayuda tanto. Como que uno intenta visualizar el futuro como para ver cuándo va a pasar esa sensación, y eventualmente eso no eventualmente puede que no pase. Porque al final el poder procesar el duelo no es olvidar a la persona, no es olvidar el dolor que genera. ¿Los niños? Les di a las 9. Voy a cerrar acá. 10, 12, 9. Silenciar alto. Ya. A veces el dolor de la pérdida no es necesario olvidarlo. Y la idea de un duelo bien realizado es poder saber que uno va a seguir con esa historia, con esa persona y con las emociones que le generaron, sobre todo también en la pérdida, pero con mayor razón como durante el proceso que vivió con ella, y llevarlo como parte de su historia. Entonces, cuando dicen esto va a pasar, al final es como que uno siente que te están obligando como a tener que olvidarte. Y no es así, pues el proceso de duelo es hacer parte de esa historia, de nuestra historia, y aprender a vivir con esa pérdida, ¿ya? Que puede ser de una persona importante, de una pareja, de un familiar, de un animal, incluso hay gente que vive duelos de situaciones, de trabajos, etc. Entonces, yo creo que ahí lo más importante es autovalidarse en las emociones y poder realmente vivir el proceso de duelo como corresponde y no intentar solamente focalizarse en el futuro de cuando esto deje de doler, porque eventualmente cada vez que usted recuerda a su amiga va a existir un poquito de dolor, ya porque ya no está. Entonces yo creo que lo primero es validarlo.
Y lo otro, efectivamente, como usted mencionaba, el tema del duelo o de alteraciones anímicas, como lo conversamos, sí puede impactar directamente en el desarrollo de un deterioro cognitivo, pero también puede empastar o hacer sospechar de que fuese un deterioro cognitivo, cuando en verdad es el propio síntoma, la alteración o de memoria o de orientación o de atención, que son parte de síntomas anímicos. Entonces, por eso ahí es súper importante la evaluación médica, que usted, como comentaba, muy bien lo hizo, porque hay que determinar si es que efectivamente es un proceso de deterioro cognitivo o es algo exclusivamente anímico que pudiese estar haciendo falsamente sospechar de un deterioro cognitivo. Muchas gracias por compartir su historia con nosotros. María Teresa, ¿quiere hablar? Sí, gracias. A raíz de esta pregunta, quisiera saber si con los años las emociones están más a flor de piel. ¿Cómo se soluciona este problema que lo he visto? El manejo de las emociones a esta edad. Pareciera que todo es más catastrófico, más terrible. No sé, yo creo que es el manejo de las emociones y ahí quisiera un poquito de ayuda. Bueno, Gracias. al final, gracias a usted, María Teresa. Súper interesante su acotación. Al final, todo el tema del manejo de las emociones, más que en relación a la edad, es en relación a cada persona, ¿ya? Y eso, como nombrarlo como un problema, yo creo que no es tan necesario nombrarlo así, salvo que esto gatille ciertas circunstancias que por este como aumento de la percepción de las cosas o aumento como de la manifestación de las emociones, pudiese generar algún impacto en las relaciones con terceros o también en la propia percepción de uno mismo. Pero catalogarlo por sí como un problema, yo creo que no es un problema, es parte de las personalidades de cada uno y que eventualmente con el paso de los años, cada uno de los rasgos de nuestras personalidades se van como mostrando más y haciéndose como más fijos. Mientras uno es joven, la forma en que uno se relaciona con el resto va cambiando, uno va buscando la manera en que quiere relacionarse con el resto, pero los rasgos de personalidad se hacen como más concretos y más evidentes mientras más pasan los años. Entonces yo creo que más que verlo como un problema, puede ser como parte de lo que uno es como persona, y al final la problematización de eso yo creo que va a ir directamente en relación a cómo uno se sienta con esa situación y eventualmente el impacto que pueda tener con las relaciones con terceros. Y ahí siempre es importante, si es que es problematizado por usted o por terceros, es consultar, porque ahí sí puede que haya algo de por medio que no necesariamente sea solamente un tema de personalidad. Muchas gracias, clarísimo, gracias. De nada, María Teresa. Chiquillos, ¿alguien más? Nos quedan los últimos minutitos con la doctora. Sí, de hecho estamos pasadito el tiempo. Lo pasé muy bien conversando con ustedes. Qué bueno que le haya gustado. Nosotros le damos un aplauso a la doctora. Yo sé que por ahí están aplaudiendo en sus casitas. Yo creo, ya todos aprendieron a apagar la cámara. Sí, qué seco se va. Sí, ahí están levantando la manito, bravo, bravo, muy bien. Así que eso, chiquillos, lo que tenía la doctora preparada para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado, que haya sido de utilidad, que haya sido una herramienta para saber un poquito más de lo importante que son el deterioro cognitivo, ¿verdad? Que lo tenemos que tener presente, los factores, qué nos impacta, cómo lo podemos abordar, los test de evaluación, ¿ya? Ahí la doctora les acaba de hacer un ¿cómo se llama? Un spoiler del EMPAM, chiquillos, se viene el EMPAM, les mandamos a su WhatsApp
la información de este examen que se viene pronto para la comunidad, así que eso, chiquillos. Y muchas gracias Clau por venir, gracias a todos por conectarse. Y yo agradezco, antes de que cerremos, agradezco primero la invitación de las chiquillas del programa, porque siento que están siempre muy preocupadas como de que ustedes puedan tener la mayor cantidad de oportunidades de aprendizaje, que eso es súper valioso. Y como mensaje final, buscar y tener como objetivo esto del envejecimiento lo más óptimo posible, que como les mencionaba antes, actividades como esta y como las que realizan habitualmente en el programa, nos hacen llegar más fácil a esa meta tan bonita que es el envejecimiento saludable. Súper. Sí, chiquillos, así que felices, qué bueno que pudo venir la Clau, que nos ayuda un montón, siempre está disponible. Así que eso pues, un besito, que estén muy bien. Y la próxima semana les enviamos esta clase grabada. Que tengan una linda semana, un lindo fin de semana, y cualquier cosita nos escriben al WhatsApp o nos llaman por teléfono, cualquier cosa. Ya, así que un besito, muchas gracias y que tengan lindo día. Chao, chao. Gracias. Gracias a ustedes.